No basta con evitar el mal, no basta con no hacer daño a los demás. En el reino debemos buscar activamente el bien de las personas. La Iglesia está llamada a ser la comunidad que refleja a Cristo. La misión como Iglesia es encarnar, vivir y poner en acción la regla de oro en todos los contextos en los cuales nos movemos. Dice así Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro. Este pasaje, conocido como la regla de oro, se encuentra en lo más alto, en la cúspide del Sermón del Monte, donde Jesús está instruyendo una vez más a sus discípulos sobre la vida, cómo debe ser la vida en el reino, cómo debe ser la vida guiada y dirigida por Dios, dirigida por el Espíritu Santo. Este versículo dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Cuando vais a Hacienda y hay una fila muy larga, ¿verdad? ¿Qué te gustaría? Que te dejasen pasar, ¿a que sí? Pues ya sabes, deja pasar a que tienes detrás. Si lo que tú quieres es que te dejen pasar hacia adelante, deja tú pasar a los que tienes detrás, ¿verdad? O cuando vais al trabajo, ¿verdad? Y tienes que corregir a alguien en el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que te corrigieran a ti? Bueno, pues corrige tú de esa manera. Es fácil de entender, ¿verdad? Es muy difícil de llevar a la práctica, pero es fácil de entender el texto que hemos escogido hoy para este día. Llegados a este punto del Sermón del Monte, Jesús está concluyendo una serie o una sección sobre la oración, que son los versículos anteriores, sobre la confianza en el Padre y sobre la vida en común entre las personas, entre las relaciones que establecemos a todos los niveles. Jesús viene enfatizando con todos los versículos anteriores y con las predicaciones anteriores, incluso desde que arrancamos con las bienaventuranzas, con la identidad de los habitantes del reino o los que forman parte del reino de Dios. Desde el capítulo 5, que empezamos este Sermón del Monte, a lo largo de todo el Sermón del Monte, Jesús viene enfatizando acerca de la ética cristiana, acerca de cómo debe ser nuestra vida, nuestra forma de actuar, de relacionarnos. Viene enfatizando con todos los versículos anteriores, como he dicho, que la ética cristiana fluye y es posible solamente a través de una relación real, auténtica y genuina con el Señor, con Dios. Jesús, como el Mesías prometido, como el Maestro que enseña con autoridad, revela una vez más el verdadero significado de la ley y los profetas. ¿Recordáis en qué otra ocasión Jesús dijo, porque esto es la ley y los profetas? ¿Alguien lo recuerda? Adriana, te veo ahí pensativa. Cuando le preguntaron acerca del mandamiento más importante, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque aquí se resume toda la ley. Viene a ser lo mismo, casi idénticas palabras, ¿verdad? Jesús, como he dicho, como el Mesías prometido, como el Maestro que enseña con autoridad, revela una vez más el verdadero significado de la ley y los profetas. Acordaros que también estuvimos compartiendo que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla, a complementarla, iba más allá. Y estuvimos viendo ahí algunos ejemplos chocantes, ¿verdad? Acerca del adulterio, no solamente cuando uno lo comete, sino solo cuando uno ya desea en su pensamiento, ya está adulterando, va más allá de la ley. Jesús les está preparando a sus discípulos
Les está preparando para confrontar la persecución que vendría después de su partida, animándoles a vivir de una forma distinta en medio de una sociedad hostil. Como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesús, como discípulos del Maestro, estamos llamados a vivir de forma distinta, diferente, a hacernos notar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos, en los diferentes niveles de nuestras vidas, a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de trabajo, a nivel social. Estamos llamados a vivir de forma diferente, a marcar la diferencia. Y Jesús les está preparando con esta regla de oro, les está diciendo, lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros. Y eso rompe esquemas. No es lo habitual, no es lo que vemos. Solo asomarse a la televisión en los informativos y en los programas de debate y de discusión y vemos que es complicado y difícil llevar a la práctica ese hacer a los demás, los que te gustaría que hicieran contigo, ¿no? Les anima a vivir de forma distinta en medio de una sociedad hostil, donde Roma dominaba el mundo conocido, donde las divisiones sociales, el abuso de poder y la exclusión eran cotidianos cada día. Los siglos pasan, la vida pasa muy deprisa, como hemos dicho, a un ritmo muy acelerado, pero prácticamente cambia poco. Los mismos abusos, los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas injusticias, poco cambia. Y como cristianos debemos estar preparados a vivir en medio de ese mundo hostil, pero de forma distinta y diferente. Jesús, al dar esta enseñanza, está remarcando lo radical del amor al prójimo, tal como lo recoge el Evangelio, rompiendo de esta manera esquemas religiosos, esquemas culturales de aquella época, pero también de nuestra época de ahora. La regla de oro resume, concentra la ética del reino de Dios apuntando a la justicia y a la misericordia que debe caracterizarnos como ciudadanos de ese reino de Dios. Es un llamado a la acción, a una vida que refleje el carácter de Dios, el carácter de Cristo, quien trata a las personas mediante su gracia. No por lo que merecemos, si no, no estaríamos aquí, sino por su gracia. En su misericordia, Él aplica la justicia de Cristo a nuestra vida, a nuestra justicia, y nos trata con misericordia. Surge de la necesidad de un pueblo. Esta regla de oro surge de la necesidad de un pueblo que, somos el pueblo de Dios. Acabamos de cantarlo, acabamos de proclamarlo en el tiempo de alabanza y de adoración, ¿verdad? Pero surge de la necesidad de un pueblo que, habiendo recibido el perdón y la adopción en el reino, debe ahora expresar ese amor en acciones concretas hacia los demás. La regla de oro no es, por tanto, una sugerencia ética, sino la síntesis, el resumen de toda la enseñanza de la ley y los profetas, resumida y vivida en el ejemplo de Cristo. Quiero destacar algunos aspectos de esta regla de oro. El primer aspecto que quiero destacar es la regla de oro como mandato universal del reino. Es, por tanto, el centro de la ética de Jesús. Jesús sitúa la regla de oro en el centro de su enseñanza, no como una opción, no como algo que podemos o no podemos adoptar, que podemos o no podemos llevar a la práctica, que podemos o no podemos enseñar. No es una opción, sino es un mandato, es algo imperativo. La ética del reino no se basa en la reciprocidad natural del ser humano. El ser humano está acostumbrado en su naturaleza a hacer el bien si me han hecho el bien. Si me has hecho el bien, yo hago el bien. Si me has hecho el mal, prepárate. ¿No? Seguimos aplicando todavía, la naturaleza humana sigue aplicando la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Pero la regla de oro viene a cambiar, a modificar este pensamiento, esta mentalidad de reciprocidad. Si tú me haces bien, yo me voy a portar bien contigo, pero si me la juegas, yo prepárate porque te vas a enterar, ¿no?
Por tanto, la ética del reino no se basa en la reciprocidad natural del ser humano, sino en el amor que implica un compromiso y un sacrificio. Nos cuesta renunciar. Aplicar la regla de oro implica renunciar a nosotros mismos, morir a ese viejo hombre, morir a esa vieja naturaleza, como dice también la Escritura, coger nuestra propia cruz y seguir al Maestro. La regla de oro trasciende culturas y tiempos, porque emana del corazón mismo de Dios. Como bien dijo Dietrich Bonhoeffer, la medida de nuestro cristianismo es lo que hacemos por los demás. En el reino la ética no es negociable, no es algo que vamos a poder negociar con ella, no. Es esencial, es vital para el propio reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. También destaca la universalidad del amor al prójimo. Jesús no limita el objeto de nuestro amor, sino que lo extiende a todas las personas. A veces somos selectivos con nuestro amor. Aplicamos la regla de oro dependiendo de la persona que tengamos delante. Esto es ser selectivo. Pero el amor de Dios no es selectivo. Jesús no limita el objeto de su amor o de nuestro amor, sino que lo extiende a todas las personas, independientemente de su trasfondo, de sus creencias o de sus acciones. Aquí no dice, lo que quieras que los demás te hagan a ti, tú hazlo a los demás, pero solo a este grupo, solo a esta parte, solo a los guapos y altos, los bajos y gordos como yo no. No limita. La regla de oro no limita, no excluye, sino que se extiende a todas las personas, independientemente, como he dicho, de su trasfondo, incluso de sus creencias o de sus acciones. Esta universalidad de la regla de oro refleja la amplitud de la gracia divina, que alcanza a personas de todo lugar y de toda condición. No importa lo que hayas hecho ni cómo hayas vivido hasta ahora, Jesús te extiende siempre su mano. Siempre, de donde vengas, como vengas, en la situación o en la que te encuentres. La regla de oro nos desafía, nos reta, por tanto, a derribar muros, a no discriminar, a reconocernos como iguales ante Dios. Todos somos iguales. Es cierto que algunos miden 2 metros y yo mido 1,63, pero bueno, lo gano en anchura. Lo que pierdo en altura, ¿no? Quiero decir que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? La regla de oro refleja la amplitud de la gracia de Dios. Todos, delante de Dios, nos hemos reconocido pecadores. Hemos reconocido la necesidad de un Salvador. Hemos reconocido la necesidad de que Cristo muriese por nosotros. Nadie se puede jactar de sus méritos a la hora de estar aquí hoy alabando al Señor, ¿no? Si no estamos es por la gracia y la misericordia de Dios que tocó nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos hizo ver que teníamos esa necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, pero todos venimos de ese reconocimiento, de esa necesidad de reconocernos pecadores. Y Cristo murió por nosotros sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de discriminación. La regla de oro nos desafía, nos reta, por tanto, a derribar muros, como ya he dicho, y a no discriminar y a reconocer que todos somos iguales. En la parábola del buen samaritano, Jesús ejemplifica este principio mostrando que el prójimo es cualquiera que esté en necesidad. Cualquiera que esté en necesidad es nuestro prójimo. Pero también la regla de oro revela la voluntad de Dios. A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? A veces nos planteamos situaciones en las que necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Y aunque sean situaciones muy diversas y muy distintas,
La regla de oro también nos marca una pauta para saber cuál es la voluntad de Dios. Si en esa decisión, ¿cómo afecta esa decisión que tú vas a tomar al resto de personas? ¿Cómo afecta esa decisión que tú vas a tomar a tu familia? ¿Cómo afecta la decisión que tú vas a tomar en tu trabajo? ¿Cómo afecta la decisión que tú vas a tomar en la enseñanza o en la educación de tus hijos? Y piensa, lo que me gustaría que los demás hicieran conmigo, yo hacerlo. La regla de oro resume y expresa la voluntad de Dios para su pueblo. Él quiere que seamos siempre, en cada una de nuestras decisiones, agentes de bendición y de misericordia. Porque esta es la ley y los profetas, nos dice Jesús en este texto que hemos leído. Nos dice que este principio no es nuevo, no estaba enseñando Jesús nada nuevo, sino la culminación de toda la revelación que hasta ese momento Dios había hecho a través de las Escrituras, a través de los profetas. No viene a decir, no es que esto sea nuevo lo que os estoy enseñando, os choca, os llama la atención, pero el amor de Dios siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La voluntad de Dios siempre es que seamos agentes de bendición y de misericordia para otros. La voluntad de Dios es que su amor se traduzca en acciones concretas. Como enseña el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces nos hacemos la idea de que Dios demanda de nosotros cosas muy grandes y muchas. A veces decimos, este es el listado que a Dios le agrada, este es el listado que a Dios no le agrada. Pero hay textos en los que la palabra, el Espíritu Santo, simplifica de tal manera que es fácil de entender. No necesitamos una reflexión profunda, no necesitamos buscar muchos comentarios bíblicos para profundizar en el principio que la palabra nos está trayendo en esta regla de oro. Segundo punto que quiero destacar es la práctica de la regla de oro, que es el desafío del amor activo. Al final, la regla de oro nos lleva a activar el amor de Dios en nuestras vidas y activar este amor hacia los demás, hacia afuera. La regla de oro nos llama a ir por delante, a ser proactivos en amar, no a esperar, bueno, yo ya haré el bien. Cuando se me ponga a mano hacerlo. No, la regla de oro nos llama a ser activos. Lo que quieras que los demás hagan contigo, tú proactivo, te anticipas, lo haces antes. Eso es ser proactivo, es anticiparte a las situaciones, anticiparte a los problemas, anticiparte a las situaciones en las que se va a demandar que tú expreses ese amor. Y la regla de oro nos dice, lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú. Anticípate, ves tú por delante. No basta con evitar el mal, no basta solamente con evitar el mal, el no hacer daño a los demás. No se trata solo de dejar la ley del talión, del ojo por ojo y el diente por diente. No, eso ya no lo voy a practicar. Vale, está bien. O esta misma regla en negativo. Lo que no quieras que los demás hagan contigo, no lo hagas tú con los demás. Sería en negativo. Pero no se trata de eso. La regla de oro no se trata solo con que nos conformemos con no hacer el mal, sino que nos invita, nos reta a que hagamos el bien, a que hagamos lo que nos gustaría que los demás hiciesen con nosotros. No basta con evitar el mal, no basta con no hacer daño a los demás. En el reino debemos buscar activamente el bien de las personas. El amor del reino es, por tanto, intencional y deliberado, es decir, lo hago consciente, me anticipo, soy proactivo y lo hago de forma consciente. No solamente, algunas veces lo hacemos hasta por casualidad sin darnos cuenta, pero tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón el querer hacer el bien.
Podemos pensar en ese centurión, todos recordáis la historia de los evangelios también, ¿verdad? En ese centurión que va y apela delante de Jesús por su siervo que está enfermo. Él tomó la iniciativa demostrando fe en Jesús en primer lugar, pero también mostrando su amor por el siervo. Él era centurión, era romano, su siervo era su siervo, no tenía ningún lazo afectivo con él, no era familiar, no era... Y sin embargo, él es movido, se anticipa y va al encuentro con Jesús para que su siervo sea sanado, mostrando la fe que tenía en Jesús también, pero mostrando también su amor por el siervo. A veces nos mostramos muy bien la fe que tenemos en el Maestro, la fe que tenemos en Jesús, pero nos cuesta mostrar el amor hacia los demás, el aplicar, el llevar a la práctica esta regla de oro. La regla de oro implica también el rechazo, por tanto, a la pasividad espiritual. El cristiano no puede contentarse con un amor teórico. Jesús rechaza la pasividad. El reino se vive en acción. Por eso era el lema de este año, recordar, el reino en acción. El reino se vive en acción. No es pasivo. La pasividad es el enemigo del amor genuino de Dios. Pablo instruye, en Romanos 12:2, Pablo instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, sino transformaos. Estamos en un proceso continuo de transformación, de renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, el cómo comprendemos, el cómo entendemos, el cómo aplicamos, debe ser una continua transformación, una continua meditación en nosotros acerca de ese amor genuino. No podemos quedarnos pasivos, no nos podemos quedar contentos en el lugar en el que estamos, espiritualmente hablando. Hay que madurar, hay que crecer, hay que avanzar. El cristianismo se basa en un proceso que nunca terminamos hasta que lleguemos a la presencia del Señor o el Señor venga antes a por nosotros. Pero no se acaba. Uno nunca dice, ya aprendí todo lo que tenía que aprender del Señor. Ya he hecho todo lo que el Señor demandaba de mí. Ya he cumplido con todo. No, nunca. Estamos en un proceso donde vamos mejorando, donde vamos madurando, donde cada día somos mejores personas gracias a esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos estáticos. Ese es el principio de nuestra muerte espiritual. Recuerdo en cierta ocasión, cuando yo estaba estudiando en el seminario, no sé si Pepe recordará, cuando estábamos estudiando en el seminario, recuerdo a una persona que dijo que él ya sabía todo. Era pastor entonces, era pastor, y él dijo que no necesitaba más estudios, solo porque había sacado un 8,5 en la asignatura de Efesios. No sé si es que eso le incomodó, pero el caso es que él dijo, es que no sé para qué sigo estudiando, si yo ya sé, se estaba estudiando por sacar unos créditos, unas credenciales, un reconocimiento. El reconocimiento es lo de menos. Estudiar solo por el reconocimiento es absurdo. Estudiamos porque queremos aprender más del Señor, queremos explicar mejor las cosas de Dios a las personas que todavía no le conocen con el fin de que se rindan a Jesús. Esa debe ser nuestra motivación. Aparte nos darán créditos y nos darán la tarjetita de pastor que hay que renovar cada 4 años. El caso es que, y a mí me quedó marcado esa expresión, no, si es que yo ya lo sé todo. Y se me quedó muy marcado, porque dije, porque yo estaba empezando entonces, pero aquello me marcó y dije, yo creo que en el Señor nunca se termina de aprender. Es tan ancho, tan grande, tan extenso, que es difícil abarcar lo que el Señor es por muchos años de estudio que lleves y que continúes haciendo. Pero aquello me marcó y dije, me dio tristeza, me dio pena
porque pensé, esto es el principio de algo no bueno. Bueno, el pastor dejó de ser pastor y ya no estaba pastoreando. ¿Qué quiero decir? Que no nos podemos quedar parados, estáticos. Da igual la edad que tengas. Da igual en qué kilómetro de ese proceso te encuentres. Pero siempre hay que ir avanzando. A veces iremos para atrás, un paso. Te voy a dejar que des hasta 2 para atrás. Venga, soy misericordioso, hasta 3 para atrás. Pero para adelante. Siempre con la mirada puesta en el Señor y siempre hacia adelante. Porque estamos en un proceso en el que vamos madurando, vamos aprendiendo, hermanos. Y Dios nos va quitando de cosas que cuando empezamos este proceso, esta carrera, pensábamos que era imposible dejar de lado, pero el Señor nos ha ido puliendo, nos ha ido transformando y nos ha ido renovando en el entendimiento. Hay cosas que yo no entendía cuando recibía a Cristo que ahora sí entiendo. Y hay cosas que yo no quería dejar cuando recibí a Cristo que luego las dejé inmediatamente cuando el entendimiento se me abrió. Pero es una obra que tenemos que dejar al Espíritu Santo hacer en nuestras vidas. Pablo en este texto súper conocido también de Romanos 12:2 nos llama a no estar esperando, sino a actuar conforme a la voluntad de Dios, a renovarnos mediante ese entendimiento. También necesitamos una vida diaria llena del Espíritu Santo. Somos pentecostales, aunque a veces no lo parezca, pero somos pentecostales. Y por tanto para nosotros es importantísima la obra del Espíritu Santo en el creyente. Para nosotros forma parte o debe formar parte de nuestro día a día. El Espíritu Santo no es algo que estudiamos y lo dejamos ahí en el libro metido en la estantería con el resto. No, es nuestro ayudador, es nuestro parácletos, es nuestro consolador, es nuestro abogado, es todo. Es el Jesús que andaba por las tierras de Galilea con sus discípulos y sus apóstoles. El Espíritu Santo es ahora el que anda con nosotros. Si a ti te hubiese gustado andar con los apóstoles y con Jesús por esos montes, escucharle ahí a la ladera del Sermón del Monte, pues tienes el Espíritu Santo ahora. Esa labor es del Espíritu Santo, pero a veces somos peores que los testigos de Jehová. Pensamos que es una fuerza. No, nos da fuerza y nos da poder, pero no es una fuerza, es una persona que te acompaña, que está contigo, que te guía, que te ayuda, que te toca aquí y te dice, por aquí, que te vas por camino confundido. Ese es el Espíritu Santo. Aparte hablamos en lenguas. Aparte las interpretamos también cuando se da el caso. Aparte ejercemos los dones. También. Pero una vida llena del Espíritu nos capacita para amar de esta manera sobrenatural. Si no, no sería posible. No sería posible que la regla de oro se hiciese carne en nosotros, se plasmase en nosotros si no fuese por la obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces le limitamos solamente a ciertas cosas. Un momento de emoción durante la alabanza, un momento pero está para el resto de los días, hermanos. Para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, para el sábado, para el domingo también. Y sí, explayarnos, volcarnos y que Él se vuelque en nosotros. Si le dejamos, a veces no le dejamos, pero también está a lo largo de toda la semana, llevándonos a esa transformación moral y también hacia el servicio a los demás. Y no solo, como he dicho, no solo a los dones carismáticos. Así como los primeros discípulos llenos del Espíritu Santo compartían sus bienes y servían a las personas, el creyente debe vivir la regla de oro en el poder del Espíritu Santo. Por eso, para ello tenemos el ejemplo, el modelo supremo de vivir esta regla de oro, que no es otro que Cristo. Cristo es la encarnación de la regla de oro. Jesús es el ejemplo perfecto de la regla de oro. Su vida, su muerte y su resurrección muestran el amor, el sacrificio y la entrega total por los demás. En la cruz, Cristo actuó en favor de sus enemigos
de aquellos mismos que le estaban crucificando, de aquellos mismos que le estaban clavando en la cruz. Jesús estaba allí en favor de ellos también. Filipenses nos llama, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 y 8, nos llama a tener la misma actitud, humildad y servicio hacia los demás que tuvo Cristo. Haya pues, dice así Filipenses 2, 5 y 8, del 5 al 8, haya pues en vosotros, es decir, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo, esa es la aplicación, esa es la esencia de la regla de oro. El Espíritu Santo capacita, nos da la capacidad para obedecer, para llevar a la práctica esta regla de oro. Obedecer la regla de oro no es posible en nuestras fuerzas, sino en el poder, como he dicho antes, del Espíritu Santo. Nos capacita para amar como Cristo amó. No podemos amar como Cristo amó si el Espíritu Santo no nos guía a ello, no nos guía a amar de esa manera. Nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita con dones para servir a los demás y edificar en amor, pero también produce en nosotros el fruto necesario para vivir la regla de oro. Gálatas 5, 22 y 23 describe el fruto del Espíritu, que incluye amor, bondad y templanza, manifestaciones visibles de la regla de oro. Recordamos el texto, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en Gálatas. Esta es la manifestación de la regla de oro. En ese fruto que nos da, se manifiesta en esa regla de oro. Por tanto, la misión de la Iglesia es imitar a Cristo. La Iglesia está llamada a ser la comunidad que refleja a Cristo. La misión como Iglesia es encarnar, vivir y poner en acción la regla de oro en todos los contextos en los cuales nos movemos: familiar, social y espiritual. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Imitar a Cristo es nuestra vocación, pero también es nuestro testimonio ante el mundo. Para concluir y terminar, aplicar la regla de oro transforma radicalmente nuestras relaciones y nuestras comunidades. El amor activo, inspirado por Cristo y capacitado por el Espíritu Santo nos lleva a actuar con justicia y misericordia. La aplicación de la regla de oro implica examinar nuestras acciones hacia quienes nos rodean, buscando siempre el bien del otro. Demanda que la Iglesia se convierta en luz y sal, como ya vimos, afectando positivamente a la sociedad en la que estamos y en la que vivimos. La regla de oro reta nuestra comodidad, nos invita a salir de nosotros mismos y a vivir una vida de servicio y de entrega a los demás. En un mundo marcado por el egoísmo y la indiferencia, Jesús llama a su pueblo a ser agentes de cambio, reflejando su amor en cada acción de nuestras vidas. Que nuestras relaciones familiares, laborales y sociales sean transformadas por este principio y que como Iglesia seamos reconocidos por el amor genuino y la búsqueda activa del bien común. De esta manera daremos gloria a Dios y testificaremos del poder de Cristo en nuestras vidas, porque es donde la gente quiere verlo. La gente quiere ver el poder de Dios en nuestras vidas, siendo nuestras vidas transformadas por este poder de Dios. Por tanto, practiquemos la regla de oro en nuestras relaciones cotidianas, en nuestro día a día. Busquemos el bien de las personas antes que nuestro propio bien. Busquemos el bien de los demás. Hagamos a otros, anticipémonos a otros, haciendo
lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros. Y como Iglesia desarrollemos ministerios que respondan a las necesidades reales de la comunidad en la que vivimos, mostrando el amor de Cristo de manera palpable y tangible. Tenemos la despensa solidaria que cada mes palía, no digo acaba, ya que nos gustaría, ¿no?, tener un presupuesto para acabar con las necesidades de Aranjuez. Pero no sé cuántas familias hay ahora, Silvia. Casi 30 familias a las que damos un lote de comida cada mes. Desarrollemos ministerios como Iglesia que respondan a las necesidades reales de la comunidad en la que vivimos, de manera que podamos mostrar el amor. No lo hagamos, por favor, que Dios ve el corazón, que ve las intenciones. No lo hagamos para que vengan y se conviertan a Cristo. Queremos que vengan y se conviertan a Cristo, pero esa no es la motivación. Unos vendrán, conocerán al Señor a través del amor que demostramos y otros no. Pero eso no quiere decir que dejemos de hacerlo. Porque la motivación, la prioridad es satisfacer o paliar esa necesidad que surgen en las familias que ahora están más desfavorecidas o que están viviendo situaciones de vulnerabilidad. La Iglesia debe estar ahí. Con lo que pueda. ¿Nos gustaría más? Sí. ¿Nos gustaría llegar a más gente? Sí. ¿Nos gustaría llegar a otras áreas de otras necesidades que hay? Pues oremos por ello, para que Dios supla y podamos llegar, porque como Iglesia deberíamos llegar. Fin. Hasta aquí lo que Dios ha puesto en mi corazón con esta regla de oro, que la conocemos mucho, que es cortita, apenas un versículo, que está ahí en el Sermón del Monte, pero que a veces pasamos muy ligeramente por ella, ¿verdad? Vamos a orar y a poner que el Espíritu Santo de Dios nos haga reflexionar sobre esta regla de oro. Padre, queremos darte gracias, gloria y honra, Señor, por tu palabra. Qué bueno es acudir a tu palabra, qué bueno es alimentarse de tu palabra, Señor. Pero qué bueno es poderla vivir, poderla llevar a la práctica, poderla aplicar en nuestras vidas. Por eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos capacite para vivir conforme a esta regla de oro en cada área de nuestras vidas, empezando por nuestras familias, oh Dios, que podamos aplicar esta regla de oro a la familia, que podamos hacer con nuestro esposo, con nuestra esposa, lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. También en el trabajo, Señor, donde surgen a veces roces y dificultades complicadas, a veces de gestionar, a veces de pacificar, que podamos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, también ahí aplicar esta regla de oro. Que no seamos excluyentes, oh Dios. Esta regla es para todos, sean creyentes, no sean creyentes, para que la apliquemos en todos, Señor. Ayúdanos a amar como Cristo amó y se entregó por nosotros. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu gracia, Señor, y a impactar nuestra sociedad con ese poder transformador de tu amor, Señor. Haznos sensibles a las necesidades de quienes nos rodean y que tu reino, Señor, se establezca en nosotros y a través de nosotros. Tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de tu Espíritu Santo. Tenemos necesidad, Señor, de que tú dirijas nuestras vidas. Queda tanto, Señor, por hacer en nosotros. Tienes que darnos todavía esa forma que a ti te agrada, que tú quieres. Todavía somos ese barro que se resiste a las manos del alfarero, Señor. Pero tenemos necesidad de que tus manos vayan moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra forma de hacer, de pensar, de actuar. Ayúdanos, oh Dios, a ser como Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Cada domingo a las 11:30,
celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.